Hola amigos de Intelligy, bienvenidos al capítulo número 3 de la Buggy Series de Intelligy. El día de hoy me acompaña Osvaldo y estaremos hablando de lo que es simulación colaborativa. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Hugo? Bien, bien. Un tanto calorado, pero bien. Está súper caliente el clima, ¿no? Últimamente. Así es. Bueno, Hugo, como bien mencionabas, el día de hoy vamos a platicar sobre simulación colaborativa, un tema bastante importante, bastante interesante y sobre todo que a la hora de hablar de proyectos, a la hora de hablar de desarrollar algún producto en específico, pues tenemos que tomar en cuenta, ¿estás de acuerdo? Así es. Y bueno, dado que comentas eso, pues vamos a reseñar un poco lo que hemos visto el capítulo 1 y el capítulo 2. Y precisamente abarcamos 4 etapas, ¿no? en el desarrollo de nuestro producto, que es este vehículo de competencia, ¿no? El primero, ya estuvimos hablando del diseño, ¿verdad? De la idea al diseño, Osvaldo. Ahí nos estuvo acompañando Michelle y Alonso. Estuvimos hablando de las herramientas para modelado 3D, ¿verdad? Diseño mecánico en sí, con estructuras, miembros estructurales, pues, chapa metálica, modelado 3D en general, ¿no? Claro. Y el día de hoy venimos a hablar de validación de la ingeniería, ¿no? Pero cabe destacar que en estas 4 etapas todavía vamos en el prototipado digital. ¿Estás de acuerdo, Osvaldo? Totalmente, porque estamos todavía no conceptualizando ideas, pero sí validando lo que ya hemos trabajado, asegurándonos que funciona de la manera adecuada, asegurándonos que es completamente funcional, que es completamente rentable y que es completamente manufacturable también, ¿eh? Así es. Entonces, en esta primera etapa, prototipado digital, todavía nuestro capítulo 3 abarcará esta etapa del diseño a la fabricación, para posteriormente dar pie a asegurar la fabricación, personalizar nuestro producto, integrarlo y por supuesto venderlo, ¿no? Comercializarlo todavía sin fabricar, Osvaldo. Eso me hacía mucho énfasis Michelle por allá en el capítulo 1, pues todavía no estamos fabricando, vamos a validar y pues de eso estaremos hablándoles el día de hoy, ¿no? Perfecto, Hugo. Entonces, en base a estas 4 etapas, pues esto es nuestro mapa de ruta de proyectos, Osvaldo. Partimos de una idea original, ya hablamos que el concepto pues es un escarabajo, ¿no? Un beetle, un escarabajo en sí, ¿verdad? Un insecto, como tal. Exactamente. Ya abarcamos la primera etapa que es el modelado 3D, ya hablamos de estructuras, bla, 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 como te comentaba. Y por supuesto, el día de hoy aseguraremos la ingeniería, ¿no? Hay que validar, Osvaldo, y de eso tú nos vas a hablar, ¿verdad? Se va a poner en tela de juicio nuestro diseño, ¿verdad? Nuestra estructura, y tú nos vas a ayudar a validar eso. Vamos a ver qué tan bien o qué tan mal hicieron su desarrollo en las etapas pasadas. Exactamente. ¿Te parece? Y bueno, pues ya estaremos dando posteriormente paso a los demás puntos, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, diseña tus ideas, pero pues también asegúralas, ¿no? Hay que asegurar, hay que concretizar esa idea, esa ingeniería, en que sea válida, ¿no? En que funcione. Exactamente, y tú lo acabas de decir, que sea válida, que sea funcional. Eso es lo que queremos asegurar con estos análisis. Esto es lo que queremos hacer con esta etapa del proyecto, validar que todo funciona de la manera adecuada. Pero Hugo, a ver, recuérdame, ¿qué estuvieron trabajando en el capítulo pasado? Por ahí vi bastantes piezas. ¿Qué fue lo que estuvieron trabajando? Bueno, ya comenté un poco de eso, ¿verdad? Pues realmente en el desarrollo de este vehículo todoterreno, ¿verdad? De competencia, cabe destacar, ¿verdad? No va a ser cualquier vehículo, ¿verdad? Según lo que nos hemos planteado Michelle, Alonso, en los primeros capítulos, pues estuvimos desarrollando piezas de chapa metálica como tal. Estuvimos trabajando ensambles, ¿verdad? Sobre todo en la parte del tren de potencia, ¿no? La transmisión, diferencial, el motor, por supuesto. La parte medular, que es la estructura, ¿no? Es de alguna manera la que integra todos nuestros componentes. Y pues asegurar la información de manufactura. Fueron 4 puntos en los que ya estuvimos trabajando en el capítulo anterior, ¿no? En el capítulo 2. De eso estamos hablando, Osvaldo.
Y eso tenemos como punto de partida para esta validación de ingeniería. Entonces tenemos muchísimo material si te pones a pensar. ¿Por qué? Porque al hablar de piezas de chapa metálica o de lámina, estamos hablando de cosas que son sumamente delgadas. Al hablar de estructura, estamos hablando de componentes que son complejos. Al hablar de sólidos, pues pueden ser un sólido que puede ser desde un cubo o hasta algo más distinto, complejo, algo que nos va a poner totalmente en un punto en el cual pues hay que validar si sí funciona o no. Y de hecho fue un reto, ¿no? El chasis en sí, pues normalmente un vehículo normal lo comprendemos como un chasis y todo el cuerpo, ¿no? El body in white, como le llaman, ¿verdad? La chapa metálica, un vehículo de agencia, que es la fabricación como se conoce, ¿no? Pero un vehículo de competencia, pues el chasis tiene que ser también la parte de protectora, ¿verdad? El tubular protector, e integra no únicamente miembros estructurales, integra elementos de chapa metálica, sólidos, y es un reto a la hora de hacer el análisis, que por ahí me comentaste antes de este webinar que es algo que estuviste gestionando y que fue un reto, ¿no? Incluso un dolor de cabeza, lo resumiría yo. ¿Por qué? Porque al ser tan complejo, pues obviamente el análisis también tiene cierto grado de dificultad, pero ya vamos a detallarlo más adelante. ¿Qué te parece? Excelente, Osvaldo. Bueno, pues vamos a avanzar con nuestra agenda. El día de hoy les vamos a presentar pues básicamente lo que es el análisis estructural. Pues ahí nos estarás hablando en qué consiste, y por supuesto el análisis estructural se desmenuza en pues una serie de estudios, como puede ser el estudio estático, estudio de fatiga, por supuesto un estudio topológico. A mí me gustó mucho, está muy interesante. Y pues a modo de resumen vamos a hablar pues en qué quedó nuestro proyecto hasta esta fase, Osvaldo, ¿te parece? Me parece perfecto, Hugo. Excelente. Pues vamos a avanzar con el primer tema, que es análisis estructural. Entonces, Osvaldo, ¿qué es análisis estructural? ¿Qué es análisis estructural? De en sí la palabra análisis ya nos habla de algo que nosotros tenemos que investigar, de algo que nosotros queremos obtener datos. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Es como cuando vamos al doctor y el doctor nos pide análisis. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos, nos toman algunas muestras y de ahí nos entregan resultados. En el caso de hablar de un análisis estructural es exactamente lo mismo, porque lo que vamos a hacer, vamos a tomar algunas piezas, algunos componentes, los vamos a someter a X o Y estudio y de ahí vamos a obtener resultados para después interpretarlos. Pero en una palabra concisa, el objetivo de un análisis estructural es saber cómo van a funcionar las cosas y validar, Hugo, esto es bien importante, que funcionen de la manera adecuada. Correcto. Esto es un punto que hay que tomar en cuenta y hay que tener en mente muy claro que siempre vamos a estar validando toda nuestra información. Muy bien. Nada más para aterrizar un poco más la idea y despejar dudas que probablemente puedan tenerse. Análisis estructural. Cuando te dicen análisis estructural, pues normalmente piensas en las vigas de un edificio, ¿no? Todo el esqueleto de un edificio, estructuras, correcto, ¿no? Ese es un análisis estructural, pero ¿queda únicamente en el análisis de miembros estructurales o vigas, Osvaldo? No. Un análisis estructural, sí, muchas veces lo referenciamos a eso que tú dices, vigas, cosas grandes, largas, delgadas. Civil, etcétera. Exactamente. Pero al decir estructural también nos referimos a conocer la estructura interna de una pieza. Okay. Es decir, saber qué fuerzas va a tener, qué cargas va a tener, si se va a deformar o no se va a deformar, y si se deforma, cuánto se va a deformar. Okay. Y eso lo puedes ver en muchísimas piezas, o sea, tenemos piezas que son completamente metálicas, sólidas, tenemos piezas de lámina, como bien decías, que pues esas hasta con agitarlas un poquito se empiezan a deformar. Entonces, perfecto. Todo ese tipo de análisis los podemos validar desde estas etapas tempranas. Muy bien, pues duda despejada, Osvaldo. Entonces, análisis estructural es para todo tipo de componentes o cualquier tipo de diseño mecánico, ¿no? Correcto. En resumidas cuentas. Correcto. Perfecto. Y bueno, ¿qué métodos se utilizan para el análisis estructural? Bueno, básicamente hay dos métodos. O nos vamos de la manera manual, que es sacar calculadora, sacar papel, sacar pluma, afilar el lápiz y empezar a hacer numeritos uno a uno. Como en la facultad, ¿no? Como en la escuela directamente. Pues. ¿Cuál es la complejidad aquí? Que, pues sí, en la escuela veíamos que había cilindros, que había cubos, que había triángulos, pirámides. O un brazo de palanca. Un brazo de palanca. Muy sencillos, ¿no? Que al último lo terminaba simplificando incluso hasta una línea. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Pero ya cuando hablamos de la realidad, por ejemplo, esta pieza que está aquí en mi mano, sale
ya esta es una geometría compleja. Ya las piezas que estamos en el día a día no son piezas que lo podamos representar directamente en un cubo o en un cilindro. Sí, por supuesto. Ahora sí, ya tenemos que meterle más cálculo y es aquí cuando la parte manual pues ya no es muy viable, porque de entrada se meten muchísimas variables que pueden afectar nuestro análisis. Y segunda, el tiempo y la experiencia de la persona pues va a depender muchísimo para la veracidad de los resultados. Entonces el mejor método en este caso es ya utilizar una computadora como tal, utilizar un sistema FEA de análisis de elemento finito, ¿sale? Para poder hacer toda esta validación desde la computadora. Y aquí lo interesante es que puede utilizar los modelos que utilizaron en los 2 capítulos anteriores. Es decir, vamos a basar directamente en lo que ustedes estuvieron viendo. Entonces, y trabajando. Vas a escrutar nuestro diseño, ¿no? Así es, vamos a ver si es funcional o no es funcional y qué recomendaciones hay en este caso. Y algo que comentabas, pues creo en el cálculo manual, pues muchas veces no consideramos lo que es material o lo que son todos los factores externos a los que pueda estar sometida pues nuestro componente, ¿no? Claro. Y si metes esas 2 variables, imagínate cómo se extiende nuestro cálculo. Se va a ir de una manera inesperada, es decir, aquí el método más efectivo, más eficaz y más rápido es definitivamente utilizar una computadora para saber toda esta información. Perfecto. Aparte que es más amigable, incluso a la vista, poder interpretar resultados en una computadora. Perfecto, Osvaldo. Bueno, y pues esto es y estos son los métodos, ¿no?, del análisis estructural, pero la pregunta probablemente del millón para muchos: ¿por qué es importante? ¿Por qué debo contar con herramientas de análisis de elemento finito? Pues en mi taller, en mi despacho de ingeniería. ¿Por qué sería importante, Osvaldo? Mira, primero que nada, y es la frase con la que iniciamos este punto, tenemos que entender cómo se comporta una pieza. Porque una cosa es cuando yo la fabrico y la tengo aquí en mi mano, okay. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y otra cosa es cuando ya lo tengo montado con otros componentes, ahora sí recargado a lo mejor sobre una piedra o en un voladero, ya ahí ya las cosas ya cambiaron. Ya no lo podemos estar viendo y esperando a ver qué sucede. Tenemos que anticiparnos. Tenemos que además predecir dónde es que va a haber una falla, dónde se va a romper, dónde tengo que reforzar algo para asegurar que esa pieza funcione de la manera adecuada. Y sobre todo, Hugo, ya una vez que ya tengo toda esa parte completa, ahora sí la parte de optimizar el diseño. ¿Por qué? Porque muchas veces por hacer algo robusto que aguante, siempre decimos, métele 1/4, 2/4, 1 pulgada. Hacemos cosas bien robustas que a lo mejor exceden y están robustas, de más. Pesadas, a lo mejor estéticamente hablando no es lo mejor, no es lo ideal, pero funcionan y las tengo que hacer así, ¿no? Sí, pero dímelo tú, ahora que estamos trabajando en este proyecto de carreras, es importante tomar en cuenta el peso, ¿no? Claro, por ahí me comentaba pues Alonso Michel, que analizando el diseño del chasis, del tubular, oye, creo que ya son muchos tubos, ¿no? Y poniéndome yo a pues observar el diseño, dije, yo creo que tal vez exageré, ¿no? En el refuerzo de los nodos, etcétera. Pero pues bueno, aquí estás tú para ya ahora sí definir, son muchos tubos, hay que reforzar. Porque te pudiste haber ido a lo empírico, ¿no? Y decir, bueno, quitamos y a lo mejor comprometíamos la integridad como tal del chasis. También, ¿estás de acuerdo? ¿no? O por darle mayor estética, quito material y a lo mejor no es un chasis completamente robusto, ¿no?, para la función que va a desempeñar. Exactamente, entonces por eso es importante, por estos 3 puntos, Hugo, porque primero vamos a saber cómo se comporta, segundo vamos a saber dónde se va a fallar y tercero, ahora sí lo vamos a optimizar. Ese es el camino correcto para hacer un buen análisis y para terminar haciendo un buen diseño. ¿Te hace sentido? Me hace completamente mucho sentido, Osvaldo. Bueno, esto es análisis estructural. Pues vamos a desmenuzarlo todavía más, Osvaldo, ¿te parece bien? Me parece bien. 3 tipos de estudio. Me gustaría que comenzáramos con los retos de validación estático. Desde la parte, ahora sí, de diseño, ¿verdad? De producto, te puedo decir que pues diseñamos un chasis en base a ciertas condiciones reales, ¿no? Según nuestro criterio, ¿verdad? Basándonos en que va a ser un vehículo de competencia, un vehículo pues de alto desempeño, pues va a estar sometido a volcaduras, a la mejor colisión frontal, colisiones laterales
incluso torsiones, ¿verdad? Va a andar en terrenos muy escarpados y a grandes velocidades, Osvaldo. Entonces, a mí me gustaría saber, primero que nada, ante estas condiciones, ¿cómo puede llegar a comportarse nuestro chasis, nuestro tubular? Ok, y antes de que avancemos un poco más, Hugo, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucedería? Porque ahorita veo que tienes ahí marcado torsión. ¿Qué sucedería si la flecha principal, la que conecta el motor con las llantas, se rompiera a medio camino mientras estás agarrando una curva? O imagínate en una pendiente, te quedas sin transmisión, te quedas sin diferencial. ¿Qué pasaría? No, pues hay que asegurar, ¿no? Hay que asegurar. Por eso la importancia, ¿no?, de validar. Y hago mucho énfasis en esa palabra. Validar que lo que se está diseñando y se está haciendo sea funcional. ¿Correcto? Correcto. Por ahí también me llamaba la atención, veía en YouTube un vehículo de este tipo, va como a 150 kilómetros por hora, 100 millas, y se atraviesa una vaca. Imagínate, Osvaldo, a 160 kilómetros por hora contra una vaca. O sea, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y el chasis quedó intacto, el piloto salió de la caja, ¿verdad?, de protección, como si nada, ¿no? Entonces, a todos esos factores externos nos vamos a estar exponiendo, ¿no? Claro. Y en nuestro caso, en este proyecto, ¿verdad?, demostrativo, que es el buggy, pero imagínate las empresas que desarrollan maquinaria, Osvaldo, que desarrollan productos cotidianos, ¿no? Todo lo que tienen que considerar en el desarrollo de un producto. Claro, tenemos que considerar muchísimos factores y la única manera es analizando y simulando de manera virtual para poder anticiparnos por cualquier cosa que pueda pasar. ¿Va? Perfecto. Entonces pasemos a lo que es la rigidez del chasis. Cuéntanos cómo lo viste. Bueno, el que hizo la estructura, primero que nada, bastante bien. Una estructura bastante estética que a simple vista le da muchísimo la forma de lo que queremos hacer. Pero aquí lo importante, Hugo, y como tú lo acabas de decir, que queremos ver la rigidez del chasis, qué tanto va a soportar de carga. Y la parte más crítica que yo vi dentro de este chasis es la parte superior. ¿Por qué? Porque si esa parte se llega a colapsar, se llega a hacer hacia abajo, pues de entrada lo primero que va a topar va a ser con la cabeza de los pilotos. Claro. Entonces tenemos que asegurarnos que esa parte sea funcional, que esa parte no se desplace mucho. Entonces lo que hicimos aquí fue poner una carga distribuida sobre todos esos elementos que vemos ahí en azul. De tal manera, Hugo, que al momento de nosotros hacer el análisis también le vamos a definir hacia dónde se va a comportar esa carga o esa fuerza. Perfecto. Se fijan, aquí lo ponemos hacia abajo para representar que tenemos algo encima, ¿no? Y que lo que vamos a hacer es aplastar directamente la estructura, pero sujetados por los puntos de apoyo precisamente donde va la suspensión, ¿sale? De tal manera que ahora sí estamos simulando como si tuviéramos la suspensión sin necesidad de representarla en el modelo 3D y además como si tuviéramos una piedra o una carga encima. ¿Para qué? Para validar que la estructura es lo suficientemente rígida. Estáticamente hablando, ¿verdad? Estáticamente hablando, es decir, está la pieza, hacer énfasis. Tenemos la carga encima y vamos a ver qué tanto se deforma. Y ojo con lo siguiente, Hugo, si ves la pantalla, no tenemos más que los puros componentes donde van montadas la estructura alámbrica y un que otro componente ahí de chapa metálica. Ajá, no te asustes, Hugo, esto es normal. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos. Acuérdate que ahorita decía, tenemos elementos de estructuras, tenemos elementos sólidos, pero aquí lo que queremos ver es qué tanto se desplaza. Y si vemos ahí, el máximo desplazamiento que vamos a tener realmente va a ser de 0.6 milímetros. Es decir, la estructura, a pesar de que tiene una carga de 500 kilos encima, no se va a ver afectada. Por ahí se veían, visualmente en el área de gráficos se ven grandes desplazamientos. ¿Pero esto es realmente lo que se desplaza de forma visual? No, esto realmente es exagerado. ¿Lo exagera el estudio? El estudio lo exagera para que nosotros podamos entender cómo se comporta. Acuérdate, hay que saber cómo se comporta. Ah, perfecto. Pero realmente el estudio como tal nos está diciendo que el desplazamiento va a ser mínimo. ¿Va? Otro punto que hay que tomar en cuenta y que yo vi al momento de estar seteando el análisis fue precisamente esas chapas que estamos viendo ahí en pantalla, Hugo. Ahí es donde va montada la suspensión trasera, ahí es donde han montado los amortiguadores. Entonces, a simple vista se ven un tanto escuetos, un tanto delgados. Entonces lo que hice fue sacar directamente las fuerzas que hay ahí trabajando, las fuerzas de reacción.
para en un análisis posterior ya irnos más a profundidad y validar si ese componente como tal se va a ver afectado o no. ¿Por qué? Porque imagínate, va la suspensión brincando y se revienta esa pieza, quién sabe dónde llegue a dar el amortiguador. Un daño adicional, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso la capacidad de poder sacar esta información. Ahora, otro punto bastante interesante, Hugo, dentro de un análisis estático, es poder conocer lo que se conoce como el factor de seguridad. ¿Has oído sobre ese término? Bastante. Pues en la industria se utiliza mucho, ¿no? Oye, ¿qué factor de seguridad tienes? Pero traducido a nuestro estudio. Es básicamente un factor miedo, un factor pánico o un factor en el cual nos dice, ¿sabes qué? Lo que le estás poniendo de carga aguanta X veces más. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver este estudio, de entrada vemos que el factor de seguridad ahí en azul nos indica que está más de 10 millones, una cantidad exagerada. ¿Pero por qué? 10,000 millones. Si te fijas, es algo exorbitante. Pero lo importante de esto, Hugo, es que eso se debe a un fenómeno que se es del propio análisis, se llama fenómeno singular. Ese tipo de fenómenos es importante poder identificarlos. ¿Por qué? Porque se dan en una parte muy concisa del estudio, en una parte muy concisa de la pieza, que puede ser porque sea una esquina, que puede ser porque le falta un redondeo o algo. Entonces, aquí también entra mucho la experiencia de la persona que hace el análisis para poder detectar esas singularidades y hacer de manera correcta la gráfica. Ya si te fijas, ya que ajustada, con unos rangos correctos, ya podemos ver que nuestra estructura de entrada aguanta arriba de 2 el factor de seguridad, sin ningún problema. Es decir, la carga que le pusimos encima, todavía le podemos poner el doble y seguimos seguros. Entonces, el factor de seguridad es una variable que podemos interpretar de manera más sencilla que interpretarlo la variable de singularidad, ¿no? Por ejemplo. Definitivamente. De hecho, en los reportes muchas veces lo que importa es ver el factor de seguridad. Ese es el objetivo. Sí, porque si ya nos podemos hablar de esfuerzos, de fuerzas, de formaciones unitarias, etcétera, pues ya es algo muy complejo, ya es algo que requiere más pericia. Sin embargo, si hablamos de algo que nos dice, mira, lo que tú pusiste aguanta 1.5 veces más o 2 veces más, cualquier persona lo puede digerir de una manera sencilla. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Algo que comentaste, Osvaldo, que me llamó la atención y que lo voy a hacer o enlazar al título de este capítulo, que es simulación colaborativa. Comentabas que en base a la singularidad podemos detectar que si me faltó un redondeo o que ahí se disparan los esfuerzos. Así es. Por medio de estos estudios o de estos resultados podemos dar retroalimentación al diseño de ingeniería para hacer cambios geométricos o cambios de material, por supuesto, pero sobre todo cambios geométricos, o sea, se puede colaborar de esta manera, ¿no? Claro, porque lo tienes conectado dentro de la misma plataforma. Si te fijas, estamos usando SolidWorks. Correcto. Y precisamente aquí, para poder hacer estos estudios, estoy usando SolidWorks Premium. Ni siquiera un módulo aparte, únicamente Premium. Que es lo que hemos venido utilizando. Todavía no hemos brincado a otro tipo de aplicaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, desde aquí, al hecho de que sea puro SolidWorks, ya sabes que tenemos conectado todo el diseño. Entonces, si hay que hacerle una modificación o algo, se lo puedo hacer, regreso a mi estudio, lo vuelvo a correr para validar y reviso resultados. Si tengo que volver a hacer, es el mismo procedimiento. Modifico, corro estudio, reviso resultados. Modifico, corro estudio, reviso resultados. Entonces, excelente. Es un flujo de trabajo súper sencillo, súper intuitivo y que realmente no nos lleva mucha complejidad. Ahora, en el caso de que sean, por ejemplo, cambios muy sencillos como un material, ya no es necesario volver a setear otra vez todo el análisis. ¿Sabías eso? No lo conocía. Es simplemente cambiar el material, regresar al estudio y, como te decía, pícale el botón de ejecutar. Como ya está todo seteado, el mismo sistema va a volver a hacer el cálculo y te va a arrojar el resultado. Es decir, excelente. No hay que volver a... Cambias variables nada más sin necesidad de hacer el setup del análisis. Exactamente. Ahora, precisamente ahorita que estabas hablando de colaboración, de integración, al momento de estar analizando la flecha Cardan, como se le conoce, que es la que conecta el motor con el diferencial, que es la que mueve las llantas. La transmisión con el diferencial. Exactamente, la transmisión con el diferencial. Ahí noté algo interesante. Y es que primero que nada, lo que hice fue simular cómo va a estar trabajando esa pieza.
De un lado tenemos el diferencial, que el diferencial o la calabaza, como se le conoce comúnmente, claro, es el punto donde se empiezan a mover las llantas. Entonces, en un inicio, ese punto está fijo, porque no se mueve, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, esa parte de ahí la vamos a poner completamente fija, que serían estos dos puntos de acá. Al momento de nosotros decirle que de ese lado está fijo, también tenemos que decirle que del otro lado vamos a tener la transmisión, que es así, lo que va a hacer es agarrar la flecha y empezarla a torcer. ¿Cómo funcionan normalmente estas flechas? Pues la flecha empieza a girar, pero en ese pequeño instante, en ese pequeño momento... Un instante, un pico de torsión. Exactamente, en ese pequeño momento es importante saber si va a aguantar o no. Y eso se representa del otro lado de la flecha, Hugo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a definir nuestra carga de torsión para entonces ahora sí verificar que funciona de la manera adecuada. Algo que noté, Hugo, ¿sí?, directamente sobre este modelo, sobre la flecha Cardán, es el hecho de que el material que estábamos usando era un acero, pero al ponerle las cargas que nosotros estamos representando, había un problema. Y es que ese problema es que el material en automático iba a fallar. Si te fijas en la gráfica, ahí tenemos una flecha roja. Y ese es el punto que nos indica dónde se empieza a romper el material. Pero, si te fijas, tenemos esfuerzos todavía más arriba. Está por debajo del límite elástico, ¿no? Exactamente. Ahorita con este material. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse a investigar en internet y revisé que esas puntas las podemos cambiar por un material más rígido, que puede ser un titanio. Ok. Entonces, como te decía ahorita, simplemente le cambio el material, corro el estudio y ya tengo otra vez el resultado. Y si te fijas, ahora el resultado me indica que la flecha está hasta arriba, es decir, que no hay ningún problema. Ahora, ojo con lo siguiente. ¿Qué ventaja tengo aquí? Es que yo puedo simular condiciones que a mí se me pegue la gana. Y lo que hice fue validar con una torsión de 1000 Nm para esta flecha. Algo que está completamente descabellado. O sea, 1000 Nm. Tú dímelo. De torque, pues estamos hablando de vehículos como un dragster, ¿no? Vehículos de cuarto de milla, ¿no? Más sí, exactamente, algo de potencia. súper exagerado. Entonces, ahora lo que hice es, ya que tengo bien hecho el estudio, ya que vi qué material puede funcionar, lo acomodé con la fuerza y con la carga y con el torque que nos va a dar el motor que estamos utilizando, que son alrededor de 470 libras metro, digo, Newton metro. Entonces, si te fijas, simplemente cambio mis parámetros, le doy correr el estudio y me vuelve a entregar ahora a mí la gráfica. Esto es a lo que le llamamos colaboración. Eso está muy interesante, ¿no? Tú mismo vas creando condiciones, como dices, ¿no? Pueden ser condiciones muy exageradas para ver si realmente no estás haciendo un diseño muy sobrado, ¿no? O pueden ser condiciones frontera, ¿no? Exactamente. Es algo interesante. Y entonces ya con esto, teniendo los datos correctos del motor, teniendo ya un material que sabemos que es suficientemente rígido, ya con todo esto tomado en cuenta, ahora sí podemos ver que el estudio corre sin ningún problema, que no corremos riesgo de que se deforme, de que vaya a fallar, de que tengamos ahí algún riesgo de cualquier tipo. Entonces esta pieza ya quedó retroalimentada, Hugo. Ya le cambiamos el material, ya le ajustamos los parámetros y te fijas, el flujo fue súper sencillo. Cuestión de hacer unos clics para seguir adelante. Aquí nada más para hacer para recalcar un punto, Osvaldo, seguimos con un análisis estático, ¿es correcto? Correcto. Porque bueno, puedan preguntarse algunos, oye, pero la flecha va a estar pues revolucionada, ¿no? Así es. Pero pues bueno, ya en ese sentido estaríamos hablando otro tipo de análisis que pudiéramos decir que son menos críticos que este punto de partida. Claro. ¿Por qué? Porque puede darse el análisis de que a lo mejor cuando estoy dando vuelta quiero saber cómo se comporta la flecha por X o Y razón, o cuando funciona la suspensión. Ya esos son otro tipo de análisis que ya nos incluye más variables, más información, pero que aún así se pueden correr. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento, Hugo, es meramente estático. Y esos momentos en los cuales, como tú mencionabas, es crítico saber cómo va a funcionar. Y es más que suficiente, creo yo, ¿no? O sea, para definir la geometría o definir qué material se va a quedar en este componente es más que suficiente. Y más que suficiente, yo lo llamaría la base. La base, sería lo básico. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver otra serie de estudios.
¿va? Y estos estudios forzosamente requieren tener un estudio de atrás, ¿sale? O un estudio de respaldo, que en este caso sería un estudio de fatiga. ¿A ti qué te suena fatiga, Hugo? Fatiga, bueno, te lo pongo como un reto al que yo creo que nos podamos llegar a enfrentar, ¿no? Los ciclos de carga de los componentes, ciclos de carga en la suspensión, y ahí lo vemos en el video. Es básicamente el concepto que queremos desarrollar. Pues es un vehículo de alto desempeño que se va a someter a terrenos muy escarpados. Va a haber muchos ciclos, ¿verdad? Muchos ciclos en el funcionamiento de estas piezas, una carga repetitiva. Entonces es algo que me gustaría validar con los componentes que ya hemos desarrollado, Osvaldo. ¿Recuerdas cuando analizamos la estructura, que estuvimos aquí platicando, que te decía, ese componente me llama mucho la atención? Y es el que hemos utilizado y lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque ese componente precisamente se ve reflejado por este fenómeno del video. Vamos a tener algo que va a estar subiendo y bajando, constantemente. Entonces, eso va a estar haciendo a la pieza trabajar de una manera exagerada. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y lo que nos importa es saber cuándo va a fallar. Y si falla, ¿qué tanto va a fallar? ¿Va? O si no va a fallar. O si no va a fallar, definitivamente. Conocer básicamente cuánta vida tiene esa pieza. Y ahora sí, Hugo, aquí ya empezamos a utilizar análisis más complejos. Hugo, es importante aquí tomar en cuenta que esta pieza que vamos a hacer es la pieza que revisamos en la estructura. Y si recuerdas, yo había sacado fuerzas de reacción en esa pieza, porque lo que voy a hacer es poner toda esa información ahora sobre este análisis. Eso se me hizo muy interesante, que del análisis general que hicimos en la estructura, ahora lo estás puntualizando en un componente de la propia estructura. Eso está interesante. Sí, y esa es una ventaja que tengo, que puedo estar haciendo este tipo de iteraciones, como se le conoce. Entonces, básicamente lo que voy a hacer aquí es hacer una réplica de lo que ya se veía venir en la estructura, pero en un componente mucho más simplificado. Y además, empezar a ver cómo se comporta estáticamente. O sea, acuérdate, todavía hemos estado en estático. A pesar de que vamos a hablar de fatiga, necesitamos empezar primero con un análisis estático. Y aquí tenemos sus deformaciones. Vemos que no se va a ver muy afectado, vemos que sus factores de seguridad está correcto. Pero ahora, lo que yo voy a hacer, primero que nada, es tomar ese análisis como referencia. Pero como ya está seteado con un análisis estático, ya vi que mi malla funciona, ya vi que mis resultados son los adecuados, simplemente hago una copia de eso. Entonces, toda esta información del análisis estático es sumamente útil y crítica, porque si no, el resultado de fatiga no va a ser el adecuado, no va a ser el resultado que yo estoy esperando. Si te fijas, en este momento aquí me está diciendo que en esta pequeña arista tengo un estrés bastante importante. Sin embargo, no es algo que me ponga a mí en un punto crítico, no me compromete, correcto. Entonces, no hay ningún problema con que continuemos con el análisis de fatiga. ¿Por qué? Perfecto. ¿Qué sucedería si yo detectara que hay una falla y aún así le hago un análisis de fatiga? El análisis de entrada va a tronar, no va a funcionar, no va a servir, ¿va? Porque la información que le estamos metiendo es información que no nos sirve. Muy bien. Pero, en este caso, ya ahora sí, con el análisis de fatiga, como ya validé que ese primer análisis estático funciona, no hay nada exagerado, no hay nada que nos compromete, ahora sin problema puedo poner un análisis de fatiga y empezarlo a hacer de una manera rápida. Simplemente tengo que definir cómo va a ser mi carga, cuántos ciclos le voy a poner, que es precisamente lo que voy a hacer aquí. Y lo que vamos a hacer está muy sencillo. Vamos a ponerle que va a tener una carga de 1.000.000 de ciclos, es decir, que se va a cargar y descargar 1.000.000 de veces. ¿Qué te parece, Hugo, esta parte? Pues no se me hace descabellado. 1.000.000 de ciclos, pues no es algo descabellado. Imagínate a cuántas competencias o baches pudiéramos estar sometiendo pues nuestra pieza, ¿no? Claro, o sea, si te puedes pensar, la pieza va a estar prácticamente vibrando casi todo el camino. Entonces, 1.000.000 de ciclos, podemos decir que es algo razonable para esto. Ajá. Entonces, una vez que ya definí eso, lo que tengo que hacer ahora es actualizar mi componente. ¿Para qué? Para que me muestre
qué piezas voy a analizar, qué componentes voy a trabajar. Aquí lo que tenemos que ver es la gráfica de endurancia, Hugo. ¿Por qué? Porque la gráfica de endurancia lo que va a hacer como tal es darnos la información de los ciclos de vida de la pieza. Y entonces ahora sí, arrojarnos estos resultados. Que si te fijas, si hablamos de vida de la pieza, nos está diciendo que esta pieza va a aguantar 14 millones de ciclos. O sea, 14 veces más de lo que nosotros habíamos esperado. ¿Qué te parece? Excelente, y en un mapa de colores pues se puede ver dónde está más susceptible la pieza a fallar a lo largo de estos ciclos, ¿no? Correcto, entonces ya de aquí ya estamos validando todo, ya estamos validando que funcione de la manera adecuada y que cuando la ponga a funcionar aguante los ciclos de carga que yo le voy a poner. Entonces de esa manera sé que esa pieza es funcional. Pero ¿te fijaste que modifiqué un poco la pieza? O sea, ya no es la misma pieza con triángulos que teníamos, es una pieza rígida. Sí, es completamente sólida y esto nos da cabida al siguiente punto, ¿no? Que mencionábamos en nuestra agenda. Ajá, recuerda que habíamos dicho, primero saber cómo se comporta, segundo predecir dónde falla y ahora lo que sigue es optimizar la pieza, ¿va? Y para eso es entonces donde entra un reto topológico. Platícame, Hugo, ¿a qué te suena topología o Bueno, topología, por lo que he visto, Osvaldo, creo que es pues analizar o aligerar nuestros componentes en base a las cargas que se le imparten a los componentes, ¿no? A la pieza que estamos analizando. Correcto, aligerar. Entonces, ¿qué implica? Partir de algo sólido para tener una iteración o un cálculo nuevo que nos vaya dando una mejor pieza, pero todo de manera digital, todo de manera simulada. Es decir, que nosotros nomás ponerle las restricciones, el mismo sistema haga todo el cálculo por nosotros. Entonces, si nosotros ya tenemos ese análisis estático, que lo revisamos hace poquito, que acabamos de replicar en esta pieza, ahora lo que yo puedo hacer es un análisis de topología. Y lo primero que le defino es qué partes de la pieza quiero conservar. Me interesan estos barrenos, me interesa la parte exterior de la pieza, ¿sale? Y de ahí parto ahora sí a poner mis metas o mis goles. Quiero reducir un 3, un 4, un 5, un 6% la masa de la pieza. Quiero mantener un factor de seguridad de 2. Y entonces ya con toda esa información el sistema empieza a trabajar para darnos un resultado así. Ya nos está diciendo qué partes de la pieza, ya en específico, son las que están trabajando. Es decir, todo lo que no vemos de material es material que se puede remover, es material que no está trabajando dentro de la pieza. En este caso está agregando peso nada más a nuestro componente. Exactamente. Entonces, si te fijas, las regiones que tú habías quitado de material funcionan, no nos comprometen en ningún problema. Perfecto. ¿Va? Entonces tengo ojo topológico, Osvaldo. Tienes ojo topológico y tienes un buen ojo para hacer estructuras. Perfecto. Básicamente toda la estructura con sus distintas sujeciones de la suspensión, con sus distintos componentes, están perfectamente alineados para que pueda funcionar con bastante seguridad este producto, este modelo que estamos haciendo. Aunque de hecho la sugerencia del estudio topológico pues adopta otra forma, ¿no? De que pudiéramos aligerarla. Y aquí es donde pudiéramos decir, oye, se ve más padre esta forma, se ve más estética, o está en sintonía con mi diseño, ¿no? También claro, nos ayuda a definir eso. Y aquí lo importante sobre todo es no tocar las regiones que sí están trabajando. Es decir, todas esas zonas amarillas son regiones que nos está diciendo el estudio, oye, esto no lo vayas a tocar porque entonces sí vas a comprometer cómo funciona la pieza. Ah, perfecto. Todo lo que está en blanco, todo lo que está vacío, ahí sin problema podemos meter mano, optimizarle, como tú decías, darle más estética. Pero las regiones que tenemos en amarillo son regiones que debemos de conservar para que no se vea afectada. ¿Va? Excelente, Osvaldo. Entonces, Hugo, pues, ¿qué te pareció toda esta serie de estudios? No, al contrario, ¿a ti qué te pareció el diseño? ¿Qué podemos resumir de estas piezas? ¿Están sobradas? ¿Podemos mejorarlas? ¿Podemos iterar el diseño de algunas de ellas? Mira, las piezas están funcionando correctamente. Ya no nos pongas a trabajar al equipo de diseño, Osvaldo. Ya no quieren trabajar. Tenemos que trabajar para terminar toda la parte exterior, todo lo demás. Hay trabajo de optimización. Pero lo crítico que es la estructura, el chasis como tal, que es lo que le va a dar la seguridad
al piloto, a la persona que lo va a estar manejando, eso sin ningún problema va a estar trabajando de manera adecuada. La sujeción es donde va a estar la suspensión, no se ve que vaya a haber algún problema, no se ve que se vayan a estresar, que se van a deformar, ¿va? Entonces tenemos ahí toda la seguridad con la estructura. La flecha, como tú viste, teníamos ahí cierto compromiso, ciertos ajustes que hacer, los pudimos validar y ahora ya podemos decir que la flecha también ya está lista. Entonces, todo lo que hemos hecho nos está dando pie a que ahora sí tengamos un modelo completamente validado, Hugo. ¿Estás de acuerdo? O sea, teníamos esta parte. Bueno, diría yo que no completamente, porque pudiéramos extendernos aquí hasta 4 horas, 5 horas mostrando estudios de los componentes que creamos, Osvaldo, pero sí elegimos, yo creo, algunos de los más importantes de nuestro vehículo para validar, pues con herramientas de simulación de SolidWorks, ¿no? Claro, y que todo lo podemos estar haciendo directo de SolidWorks. Es decir, no me tengo que estar cambiando a otra ventana, no tengo que estar importando, exportando, batallar en volver a setear el análisis. O sea, todo es muy orgánico, todo es muy fluido y eso lo que te ayuda es a ser mucho más ágil. Entonces, pues ahora sí que ya tenemos toda la estructura completamente funcional. ¿Qué te parece, Hugo? Pues excelente, Osvaldo, buen trabajo y pues vamos avanzando, ¿no? En este proyecto de Buggy Series. Cada vez vamos concretando un poco más el proyecto, se va consolidando y créeme que pues todavía hay trabajo por hacer, pero pues ya podemos partir aquí de asegurar la ingeniería, ya podemos estar más seguros de poder seguir con otro tipo de detalles, ¿no? Claro. Ahora, Hugo, a base de resumen, ¿te acuerdas de esta lámina, de esta imagen que teníamos aquí en pantalla? Bueno, decíamos que había 3 puntos críticos a tomar, o 3 pasos a tomar. Primero era entender cómo funciona. Segundo era predecir dónde puede fallar. Y tercero era la parte de optimizar. Pues bien, cada uno de estos puntos, Hugo, tiene su razón de ser. Porque el primero, si sabemos cómo se comporta, de entrada ya podemos reducir prototipos físicos. ¿Te fijaste? No tuvimos que fabricar nada para poder validarlo. Para nada. ¿Va? El segundo nos ayuda precisamente a evitar alguna garantía, a evitar que si nuestro producto lo estamos fabricando y se está trozando en el mismo punto, pues saber qué medidas tenemos que tomar, como en el caso de la flecha, ¿no? A lo mejor tenemos que hacer un ajuste tan sencillo como cambiar el material y listo. Y en el último punto, Hugo, ¿va? Es completamente reducir los costos. ¿Por qué? Porque en eso se resume. En eso se resume. Estamos optimizando las piezas para que sean manufacturables, funcionables y más ligeras. Y cumplan su función. Y cumplan su función, exactamente. Entonces, interesante. Pues no sé qué le parezca a la audiencia, Osvaldo. Esperamos ahí pues sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué les pareció este capítulo 3? Simulación colaborativa, pues ya lo saben. Si tienen por ahí herramientas de simulación de SolidWorks, pues ya podemos empezar fácilmente, ¿no, Osvaldo? A trabajar pues con la parte estática, como decías, básica, ¿verdad? Pues para empezar a desarrollar proyectos que cumplan con estos 3 puntos, ¿no? Correcto. Reducir prototipos, evitar garantías y costos, ¿no? Como ya no lo has comentado. Pues Osvaldo, pues nada, ¿algo que quisieras agregar? No, simplemente, Hugo, pues vamos bien con el modelo, creo yo. Las piezas que hemos validado funcionan de la manera adecuada. Y a la audiencia, pues recomendarle, si ya tienen las herramientas, ya tienen SolidWorks Premium, empezar a utilizarlas. ¿Para qué? Para validar que nuestros productos funcionan, trabajan de la manera adecuada y son lo más eficientes posible. Excelente. Pues muy bien, amigos, esperamos que pues se les haya hecho interesante este capítulo 3. Osvaldo, ya vamos a la mitad del recorrido de este proyecto de Buggy Series. Nos faltan 3 capítulos por recorrer. Y pues para comentarles que a la audiencia que nos ha solicitado pues información técnica de este proyecto, por supuesto estará disponible para ustedes al finalizar el proyecto, al finalizar el 6º capítulo. Sin embargo, por ahí a través de nuestras redes sociales se han subido ebooks con los cuales ustedes pueden desarrollar cada una de estas herramientas y, ¿por qué no?, crear su propio vehículo. Gracias por acompañarnos en este capítulo 3 de Buggy Series. Los esperamos en nuestro 4º capítulo. Hasta luego. Hasta luego.